Hola, ¿cómo están, señores estudiantes? La clase de hoy nos vamos a referir a lo que es un tema de importancia. Muchos autores dicen que es la primera, otros dicen que es la segunda causa de mortalidad en los menores de 5 años. Es lo que corresponde al síndrome diarreico agudo. Unos autores piensan que la neumonía es la primera, otros piensan que la diarrea es el segundo, pero ahí se están disputando ambos este tipo de situación. Entonces nos vamos a referir en este momento a lo que es el síndrome diarreico agudo. Cuando hablamos de síndrome diarreico agudo, solamente nos referimos a las diarreas agudas. Cuando se acompañan diarreas y vómitos, ahí hablamos que el paciente presenta una gastroenteritis. Entonces, gastroenteritis cuando tiene diarreas y vómitos. Entonces, cuando nos referimos a gastroenteritis aguda en los niños, se debe a infecciones gastrointestinales que pueden ser causadas por diferentes patógenos, por virus, por bacterias, incluso por parásitos. La gastroenteritis lo que se manifiesta principalmente es lo que es la diarrea y los vómitos, por eso es una gastroenteritis. Sin embargo, pues puede ser independiente, bien sea el vómito puro o bien sea la diarrea pura. Entonces, podemos referirnos simplemente como a una diarrea que puede tener también varias causas y si la diarrea presenta sangre se va a llamar disentería. Dentro de la epidemiología de la diarrea infantil, esta se constituye un 9% de muertes en la edad pediátrica y la segunda causa más frecuente de mortalidad infantil en todo el mundo. Obviamente la principal es la neumonía. Las enfermedades diarreicas, sobre todo los episodios tempranos y que se repiten de diarreas, van obviamente de la mano con la malnutrición, con la deficiencia y la carencia de micronutrientes e indiscutiblemente defectos evidentes en lo que es el desarrollo psicomotriz y cognitivo. Bueno, la etiología de la diarrea pues puede deberse a se la adquiere de forma orofecal o por ingestión de alimentos o aguas contaminadas. La gastroenteritis se asocia indiscutiblemente a pobreza, a escasa higiene ambiental o a bajos índices de desarrollo. Estos son los agentes causales más frecuentes de diarreas. Tenemos en primer lugar el rotavirus, que es la causa más frecuente de diarreas agudas, sobre todo en los niños menores de 5 años y más en los menores de 2 años. Es la causa más frecuente de diarrea aguda grave, tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días y tiene la capacidad de que se inicia con vómitos. El rotavirus primero inicia con vómitos y después de 10 a 12 horas vienen las diarreas que son de tipo acuosas, febrícula y puede haber intolerancia transitoria a la lactosa. ¿A qué se debe la intolerancia transitoria de la lactosa? A que los virus hacen como que ellos se anidan en las primeras capas de lo que es el epitelio intestinal y entonces van, como quiera, ellos hacen un barrido de esas primeras capas. Por lo tanto, en esas primeras capas vamos a encontrar lo que son las lactasas, las sacarasas, las fructuosas y por lo tanto, al no haber, va a haber intolerancia a estos disacáridos que se encuentran afectados. Recuerden que el epitelio intestinal se puede regenerar de 3 a 4 a 5 días y entonces es en este lapso en que el paciente va a tener intolerancia transitoria a los disacáridos. Como el principal disacárido que se encuentra ahí es la lactasa, entonces no va a haber una buena absorción de la lactasa, por lo tanto habrá intolerancia de la lactosa. Y entonces estos niños van a tener esta dificultad. Luego sigue la fructuosa, si está lactosa y fructuosa, será intolerante a la lactosa y a la fructuosa, porque no va a haber ni lactosa ni fructuosa. Por lo general, los que más se afectan son los lactantes y los niños pequeños, pero también pueden verse afectadas las personas en edad avanzada y los inmunodeprimidos. Habitualmente el rotavirus lo encontramos que está contaminando los alimentos que se encuentran con contaminación fecal, que están listos para su consumo y que pueden ser tocados o manipulados por las personas que ya se encuentran contaminadas, por ejemplo, las frutas, ensaladas, etc. El rotavirus tiene un periodo de duración de aproximadamente 4, 5 hasta 6 días y este periodo es de autoinvolución, por lo tanto no puedo yo aportar el rotavirus. Lo que sí, el vómito, que es de inicio, cede en 24 a 48 horas y luego quedan las diarreas que se pueden prolongar hasta 5 o 6 días. El calicivirus humano tiene un periodo de incubación de 12 a 48 horas, tiene la capacidad de provocar náuseas, vómitos, dolores abdominales, tipo retortijón, diarrea, fiebre, mialgia y en algunos dolor de cabeza.
Este calicivirus es más predominante en adultos y el vómito es más predominante en los niños. Lo podemos encontrar en los mariscos, en alimentos contaminados, a través de aguas contaminadas con materia fecal, o en alimentos listos para su consumo que son tocados por manipuladores de alimentos que se han infectado de manera orofecal. El astrovirus se toma su nombre porque tiene la forma de una estrella con varias puntas y tiene la capacidad de caracterizarse por ser uno de los virus más pequeños encontrados. Su presencia guarda relación con gastroenteritis en ancianos y en niños, y lo que ellos predominan como síntoma es la diarrea. Igualmente se acompaña de fiebre, vómito y dolor abdominal, menos frecuente que los otros enunciados. Lo podemos encontrar en alimentos contaminados fecalmente, alimentos listos para su consumo que han sido tocados por manipuladores de alimentos infectados y algunos mariscos. El adenovirus tiene un periodo de incubación de 10 a 70 horas. Se presenta con náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, cefalea y fiebre. Puede su cuadro estar precedido por un cuadro respiratorio alto, por ejemplo, un resfrío, y tiene una duración de hasta 10 días. Lo que encontramos en alimentos contaminados de manera orofecal o en alimentos listos para su consumo. Los agentes más frecuentes que causan diarrea de tipo bacteriano encontramos en primer lugar a las variantes de la E. coli. Tenemos la Escherichia coli con varias variantes y todas de ellas productoras de diarreas. Una primera variante es la E. coli enteropatógena. Es la causa frecuente de diarrea, sobre todo en menores de 2 años, y es una causa importante de hospitalización en este grupo de niños. Puede producir también diarreas persistentes o crónicas con desnutrición secundaria y tiene la capacidad de destruir histológicamente las microbiosidades conocidas como un mecanismo de adherencia y de disolución. Indiscutiblemente hay que usar antibióticos en los casos graves para el control de los brotes intrahospitalarios. Las diarreas en los niños tienen la capacidad de presentarse como diarreas agudas, subagudas y crónicas. Si las diarreas tienen una duración menor a 15 días, hasta menor a 10 días, dicen unos autores, es una diarrea aguda. Si dura entre 15 a 28 días, es una diarrea subaguda, y cuando la diarrea supera el mes, es una diarrea crónica. Otra variante de la E. coli es la enterotoxigénica, que es una causa común de diarrea en los niños en países en desarrollo y es el principal agente asociado a la diarrea del viajero. Tiene una incubación de 1 a 6 días y la diarrea tiene una duración de 1 a 5 días. Va a caracterizarse por presentar diarrea acuosa con retortijones abdominales y vómitos. Se encuentran en alimentos contaminados con heces y hay que usar antibióticos en los casos graves. Tenemos otra variante que es la E. coli productora de la Shiga-toxina, que gracias a ella ocurre del 2 al 3% de diarreas líquidas y es una principal causa de diarreas con sangre. Es una característica de las bacterias que pueden provocar disentería, moco con sangre. La E. coli productora de Shiga-toxina tiene un periodo de incubación de 3 a 4 días y afecta sobre todo al colon. Y tiene una importancia porque ella puede generar el síndrome urémico hemolítico. Se va a relacionar directamente con la producción del síndrome urémico hemolítico. Se transmite por la contaminación de agua o alimentos contaminados. La otra variante es la E. coli enteroinvasiva. Es una incidencia baja a nivel mundial, pero es más frecuente en países tropicales. Tiene un cuadro similar a la shigellosis, pero menos frecuente que la diarrea con sangre y dolor abdominal. La E. coli enteroagregativa es causa importante de diarrea persistente y diarrea aguda, afecta a niños y adultos. También ocasiona la diarrea del viajero y en este caso pues no se indica el uso de antibióticos, más bien hidratar y tratar de reponer las pérdidas en los pacientes. Otra bacteria que provoca también diarreas con sangre es la salmonela. Se incuba en un periodo de 1 a 3 días y causa retortijones con dolor tipo abdominal, con retortijón, fiebre, diarrea, y las heces pueden tener sangre, moco y pus. Se transmite por alimentos o aguas contaminadas con materia fecal. Por lo general puede diseminarse de persona a persona por transmisión orofecal o con alimentos listos para el consumo, verduras, frutas, sándwiches, que lo han tocado manipuladores de alimentos que están previamente contaminados. El Campylobacter es otra bacteria que causa diarreas agudas en países en vías de desarrollo, en países desarrollados. Es causa infección que se asocia a la ingestión del consumo de carnes de aves mal cocinadas o de huevos. También puede provocar manifestaciones extraintestinales como la sepsis, colecistitis aguda, artritis y el síndrome de Guillain-Barré.
Se incuba de 2 a 7 días y en cuadros muy graves está limitado el uso de los macrólidos. La Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis se incuba en 24 a 48 horas. Sus síntomas pueden similar a un cuadro de apendicitis, diarrea y vómitos, fiebre y dolor abdominal. Ocurre principalmente en niños mayores y adultos jóvenes y pueden presentar una erupción escarlatiforme y un eritema nodoso, sobre todo con la Yersinia pseudotuberculosis. Su infección está asociada a la contaminación de carne de cerdo no tan bien cocinada, leche no pasteurizada y a la presencia de la ingesta de aguas contaminadas. El Vibrio cólera es otra bacteria que se incuba de 24 a 72 horas y tiene la capacidad de provocar diarreas acuosas profusas con muchos vómitos que llevan a una intensa deshidratación y muerte en horas. La enfermedad dura 3 a 7 días y causa deshidratación potencialmente mortal. Se transmite por agua, pescados, mariscos, alimentos de venta callejera que están contaminados. Típicamente es una enfermedad de origen latinoamericano o asiático. El Vibrio para hemolíticos tiene un periodo de incubación de 2 a 48 horas, se presenta con diarreas acuosas, retortijones abdominales, náuseas, vómitos e infecciones y se produce por la ingesta de pescado poco cocinado, crudo, incluyendo mariscos. Las bacterias tienen una capacidad de, cuando llegan al intestino, para poder ser patógenas, adaptar ciertas situaciones fisiopatológicas. Por ejemplo, adoptan fimbrias en su cuerpo o adoptan pilis o pentosas o tienen capacidad de provocar toxinas que se liberan al exterior, que pueden ser toxinas de una o dos clases, y estas son las que provocan severamente esos cuadros de septicemia. ¿Cuál es la patogenia de estas diarreas? Pues los enteropatógenos provocan diarrea no inflamatoria porque, como les mencionaba, van a provocar enterotoxinas, algunas bacterias, y estas tienen capacidad de destruir las células de las vellosidades superficiales del epitelio de lo que es el intestino. Sobre todo, el nivel de virus, el grupo de virus tienen la capacidad de tener este tipo de afectación, que barren con la mucosa. Tienen capacidad de provocar adherencia, algunos parásitos, y algunas producen adherencia y translocación por bacterias. La mayoría de los patógenos bacterianos tienen capacidad de provocar enterotoxinas. Enterotoxinas, sobre todo, tienen una proteína, la NSP4, que caracteriza el rotavirus, que va a actuar como una enterotoxina vírica. Y estas activan selectivamente la transducción de señales intracelulares del enterocito y tienen una redistribución, afectando la redistribución del citoesqueleto, motivando alteraciones posteriores de los flujos de agua y electrolitos a través de lo que es el enterocito. En el caso de la diarrea toxigénica causada por la enterotoxina del Vibrio cólera, el incremento de la concentración del AMP cíclico en la mucosa inhibe la absorción electroneutra del cloruro de sodio, pero no influye en la absorción del sodio estimulada por la glucosa. Puede ocurrir una diarrea inflamatoria, como el caso de la Shigella o la Salmonella, donde va a ocurrir una lesión histológica extensa que provoca alteración de la morfología celular y reduce la absorción de sodio estimulada por la glucosa y el cloruro de sodio, provocando una situación electroneutra. Entonces, la patogenia y la gravedad de la enfermedad bacteriana van a depender de los microorganismos. Si hay toxinas preformadas, como el caso de la Salmonella, de la Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, si producen toxinas secretoras como el cólera, el E. coli, Salmonella, si son citotóxicas como la Shigella y el Staphylococcus aureus, el parahemolíticos, etcétera, si son invasivos o si se replican dentro del alimento. Tenemos una comparación de 3 tipos de infección entérica. Este es el mecanismo del tipo 1, 2 y 3. El mecanismo del tipo 1 es no inflamatoria, el 2 es inflamatoria y el 3 es penetrante. La localización en el intestino delgado, en el colon, en el intestino distal. La enfermedad, si es no inflamatoria, puede provocar una diarrea acuosa. Si es inflamatoria, disentería. Y si es penetrante, una fiebre entérica. En el examen de las heces, vamos a encontrar en el tipo 1 ausencia de leucocitos, aumento leve o nulo de la lactoferrina. En el tipo 2, leucocitos polimorfos nucleares fecales aumentados y también lactoferrina, y leucocitos mononucleares en lo que es el tipo 3. Ejemplos de estas clases: la tipo 1, el Vibrio cólera, el Clostridium perfringens; tipo 2, la Shigella, E. coli; tipo 3, Salmonella typhi, etc.
Factores de riesgo, pues la contaminación ambiental, exposición a patógenos con un contacto íntimo, edad joven, inmunodeficiencia, malnutrición, sarampión, ausencia de lactancia materna exclusivamente predominante. La malnutrición va a aumentar el riesgo de diarreas y de mortalidad asociada. Las fracciones de tales muertes por diarreas infecciosas son atribuibles a deficiencias nutricionales, sobre todo a deficiencia de la vitamina A y a deficiencia del zinc. La mayoría de los casos de las diarreas, como son de autoinvolución, se resuelven en el transcurso de la primera semana de la enfermedad. Una diarrea persistente, pues, es una diarrea que dura menos de 14 días. En estos episodios suponen del 3 al 19% de todos los episodios diarreicos en los niños menores de 5 años y hasta el 50% de las muertes relacionadas con diarrea. La diarrea persistente presenta una tasa de mortalidad hasta un 60%. Los episodios de diarrea frecuentes agudas, así como de diarreas prolongadas, aquellas que pasan de 7 a 13 días, pueden causar alteración de la nutrición, del deterioro nutricional del paciente y los predisponen al desarrollo de una diarrea persistente, malnutrición e infecciones secundarias. Bueno, clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? La mayoría de los síndromes clínicos de diarrea se relacionan con el patógeno infectante y con la capacidad del inóculo. Pueden presentar dolor de barriga, diarrea frecuente, disentería, que es diarrea con sangre. Por ejemplo, la ingestión de toxinas preformadas del Staphylococcus aureus se asocia a un rápido comienzo de náuseas en menor de 6 horas, con fiebre, cólicos abdominales y diarrea de 8 a 72 horas. Las diarreas acuosas y cólicos abdominales después de un periodo de incubación de 8 a 16 horas está relacionada al Clostridium perfringens y al Bacillus cereus, productores de enterotoxinas. Dolor abdominal tipo retortijón, diarreas acuosas, después de un periodo de incubación de 16 a 48 horas, puede ser el norovirus, bacterias como el Cryptosporidium y la ciclospora, y también un rasgo típico de las infecciones por el virus de la gripe H1N1. La E. coli enteroinvasiva y la hemorrágica son productores de las chigatoxinas y producen diarreas que pueden tener sangre, así como leucocitos fecales asociados a dolor, dolor abdominal, tenesmo y fiebre. Que esto pues es característico de este tipo de diarrea que produce una disentería bacteriana. Las diarreas sanguinolentas y los retortijones abdominales después de un periodo de incubación de 72 a 120 horas pueden ser debido a una Shigella. Complicaciones. Bueno, las complicaciones pues más van relacionadas directamente con lo que es el retraso en el diagnóstico y también pues no usar adecuadamente lo que es un tratamiento oportuno. Si yo no logro un tratamiento adecuado en el paciente, voy a tener signos severos de deshidratación, como son las fontanelas hundidas, los ojos hundidos, sobre todo en los niños lactantes menores. Piel y mucosas secas, la piel tiene un aspecto grisáceo, empieza a haber una mala perfusión, el niño se torna letárgico, porque obviamente se aprecia de un nivel muy alto su grado de deshidratación. Falta de turgencia en la piel, obviamente esto hace que el signo del pliegue pues sea mucho más notorio. Sin una rehidratación precoz y adecuada, muchos niños se deshidratan y obviamente van a tener las complicaciones que acompañan este cuadro clínico. Un tratamiento inapropiado prolonga las diarreas y por lo tanto contribuye a una malnutrición y a complicaciones de infecciones secundarias como deficiencia de los micronutrientes del hierro, zinc y la vitamina A. El diagnóstico, evaluación clínicamente de la diarrea, yo valoro el nivel de hidratación del niño, el cuadro si no tiene algún nivel de acidosis y proporciono una reanimación y rehidratación rápida con líquidos orales o intravenosos de acuerdo a la necesidad. Averiguo los antecedentes apropiados de contacto, viajes o exposiciones, determino clínicamente la etiología de la diarrea para instaurar el tratamiento antibiótico precoz de acuerdo al caso iniciado. En el examen de las heces, estudio las heces, el moco, la sangre, los leucocitos. Si encuentro leucocitos fecales, estos nos van a indicar invasión bacteriana, sobre todo a nivel de la mucosa del colon. Puedo obtener coprocultivos tan pronto como sea posible en el curso de la enfermedad mientras el niño tenga la diarrea. Si esta diarrea tiene sangre, puedo tomar muestra para valorar los leucocitos fecales, sobre todo en los brotes, si sospecho síndrome urémico hemolítico, y en niños que tengan algún cuadro de inmunosupresión y que a su vez presenten diarreas. Bueno, el tratamiento está enfocado en un tratamiento de rehidratación oral,
que ya lo hemos analizado con ustedes, una alimentación enteral y selección de los alimentos, porque igual el niño con diarrea tiene que seguir comiendo. Hay que suplementarlo con zinc y obviamente puede ayudarse con probióticos. La hidratación oral se evalúa rápidamente el nivel de deshidratación y se corrige de 4 a 6 horas según el grado de deshidratación y de requerimientos diarios estimados. Entonces, hay que utilizar rehidratación oral en los niños lactantes, sobre todo si tienen vómitos, hay que calcular, darles sueros orales más seguidos para que logren de manera más continua, aunque sea en menor cantidad. Puede hacerlo con gotero, cucharilla de té o jeringuilla, se comienza en cantidades pequeñas y el volumen se aumenta a medida que vaya tolerando. Los niños que tienen diarrea sin deshidratación y diarreas de bajo volumen puede ser suficiente solo administrar agua después de cada deposición. Pero hay otros que pueden tener diarreas con mucho volumen, pero sin deshidratación, solamente suero, manejo con suero oral. Y bueno, si el niño vomita, tiene que esperar para que nuevamente pues inicie la hidratación. También puedo administrar rehidratación oral por sonda nasogástrica en el caso que sea necesario, pero no es lo aconsejable porque es algo invasivo y agresivo para el paciente. Puedo encontrar limitantes en la hidratación oral que en ellos sí me obliga a usar una reposición intravenosa, por ejemplo, un niño menor de 6 meses, un prematuro, que tenga enfermedad crónica, que la fiebre sea muy alta, que esté en shock, que tenga hilio, que haya una invaginación intestinal, que haya una intolerancia a carbohidratos, que tenga una gran producción de diarreas mayor a 10 mililitros por kilo hora, que tenga sangre en las heces, vómitos persistentes o en exceso, oligouria, ojos hundidos, depresión del nivel de la conciencia. Bueno, el plan de tratamiento oral ya lo analizamos, que tenemos que clasificar al paciente si es un paciente deshidratado leve, moderado o severo. Utilizamos para esto suero de rehidratación oral y lo hacemos con un rango de 3 horas aproximadamente. Encontramos varios planes de sueros de rehidratación oral, pero el más aconsejado por la OMS es el que contiene aproximadamente 75 mil equivalentes de sodio, cloro 64 mil equivalentes, 20 mil equivalentes de potasio, 75 milimoles de glucosa por litro y una osmolaridad de 245 milimoles por litro. Entonces, este es el suero que yo más empleo, pero vamos a encontrar suero de 30, de 45, de 75 y de 90 mil equivalentes, siempre en base a lo que es el sodio. La alimentación tiene que persistir en el paciente con alimentación enteral, tiene que continuarse inmediatamente apenas se recupera del episodio. Se continúa con una dieta apropiada para la edad, se reintroduce el alimento una vez que esté el niño ya hidratado, se reanuda la lactancia materna. Los alimentos con carbohidratos complejos, carnes magras, verduras también pueden ser bien toleradas y bueno, de esta manera pues logro yo mantener un esquema adecuado de hidratación y nutrición en el paciente. Puedo yo también suplementarlo con zinc a mi paciente, porque el zinc tiene la capacidad de disminuir la duración y la gravedad de las diarreas y que me evitan recidivas de los casos. Reduzco la mortalidad por cualquier causa hasta un 46% y los ingresos hospitalarios hasta un 23%. El zinc también tiene la capacidad de aumentar el uso de la solución de rehidratación oral y reduce la utilización de antibióticos. También en los niños mayores de 6 meses con diarreas agudas en áreas de riesgo deben de recibir 120 miligramos por kilo a lo largo de 10 a 14 días, incluso a veces hasta después de usar que la diarrea haya terminado. El uso de los tratamientos adicionales puede ser bacterias probióticas no patógenas, que pueden ser, que nos ayudan para prevenir el tratamiento de las diarreas. Estos tienen la capacidad de restaurar lo que es la flora, incrementan la capacidad protectora del huésped, aumentando la flora, y en su defecto, pues también pueden restaurarla. Dentro de ellos podemos encontrar a los lactobacilos, los bifidobacilos, pueden ser el Saccharomyces bulares, pues hay muchísimos. También podemos utilizar, existen fármacos antipropulsivos que están contraindicados en la disentería. Más bien los antidiarreicos están proscritos a nivel de pediatría, como es el uso de la loperamida.
El uso de antieméticos son poco útiles y tienen efectos secundarios potencialmente graves que es mejor no utilizarlos. El ondansetron es un antiemético eficaz y menos tóxico que nos puede sacar de apuro en ciertos momentos en ambientes hospitalarios. El tratamiento antibiótico debe ser en el momento oportuno si hay diarreas que ameriten. El caso de las diarreas, por ejemplo, las que tienen moco con sangre y pus, para sobre todo evitar complicaciones. La prevención, en primer lugar, promover la lactancia materna exclusiva. La lactancia pues, nos va a reducir el riesgo de que estos niños se desnutran y que sus cuadros de diarreas pues, sean mucho más agresivos. Mejorar las prácticas de alimentación complementaria, sobre todo en los niños mayores de 6 meses, hacerlo a partir de esa edad, mantener la lactancia materna hasta los 2 años y evitar, no darle alimentos que hayan estado por mucho tiempo almacenados. Inmunización frente a los rotavirus. La mayoría de los lactantes adquiere diarrea por rotavirus en las primeras etapas de la vida. La vacuna contra el rotavirus, a pesar de ser eficaz, nos ha reducido la mortalidad por diarrea en países en vías de desarrollo. Sin embargo, su utilidad solo es hasta el 7º mes, porque a partir de esta edad puede provocar invaginación intestinal. Mejorar el agua en las instalaciones sanitarias, pues esto nos va a disminuir las muertes por diarrea a nivel de todo el mundo. Es un agua segura y por lo tanto habrá una adecuada higiene, que esto nos va a evitar que haya más contaminación. Promover el lavado y el acceso de jabón, que esto va a reducir la carga de diarrea en los países en vías de desarrollo. Y mejorar el tratamiento de los casos de diarreas por medios de identificación precoz, un tratamiento apropiado, una buena carga nutricional. Esto disminuye el riesgo de muerte a nivel de la infancia. En aquellos pacientes que tienen que utilizar un tratamiento por vía parenteral, hay que hacerlo en un ambiente nosocomial. Igualmente hay que distribuir el nivel de deshidratación, si es una deshidratación leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso se aplica el plan. Muchas gracias y que pasen bien.